www.radiosentir.com.ar. Solo buenas noticias. Bueno, se dio la luz de aire, estamos nuevamente con ustedes en Radio Sentidos, somos Soy Counseling, es nuestro segundo programa, así que de alguna manera ya estamos un poco más relajados. Vos. Yo, aunque sea segundo programa, igual los nervios los tengo. Yo estoy más relajada, me lo tomo. Yo estoy descalza. Sí, estamos También. descalzos. Acompañada en el Como corresponde. Sí. Damos fe, tenemos... Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿eh? Sí, es un poco la idea, como decíamos la semana pasada, de descalzarnos de cuerpo y alma, de mostrarnos así auténticos, así de genuinos. Y hoy en particular vamos a estar acompañados por un invitado que es de lujo, y donde vamos a tratar de encarar juntos el tema que es muy amplio, el tema de la escucha. Y para eso, no sé si me permiten traerme un poquitito, ¿no? Yo pensaba, de la semana pasada a esta semana, la vida pasa, la vida sigue, la vida es, y vamos siendo. Y entonces me pasó que el fin de semana viví momentos fuertes en mi vida, de emociones fuertes y de impactos fuertes y de sensaciones. Entonces yo pensaba en relación a la escucha, qué necesario es esto de aprender a escucharme para poder entrar en contacto, como un poco decíamos la otra vez en relación al contacto, y poder discriminar y poder sentir y darle lugar a cada una de las emociones que me habitó, ¿no? Pues yo la verdad que estuve triste el fin de semana, tuve episodios de momentos de tristeza. ¿Eso lo dejé? No, eso está en mí, pero también hay otras cosas en mí. Está el entusiasmo por este momento que estamos compartiendo. Y es como que una cosa no invalida a la otra. Es posible vivir la simultaneidad de estados emocionales cuando hay cabida para lo que va siendo, ¿no? Entonces ahora no estoy triste con ustedes, estoy bien, pero esa tristeza está en mí con respecto a lo que viví. No dejo de, ¿no? Entonces pensaba, esto es para mí en parte la autoescucha. Sí. Y qué lindo que puedas reconocer y que eso se sienta reconocido, ¿no? Esa tristeza que está ahí, más allá de que está el entusiasmo también, ¿no? Pero cuando no lo reconocemos es como diferente, ¿no? Estamos como tratando de tirar adelante y hay algo por ahí que no está siendo escuchado justamente y puede empezar a tironear de diferentes maneras, claro, ¿no? Y claro. sale, y asoma, y a veces Claro. salen formas que no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos, es porque nos perdimos de vista. Claro, ¿no? claro. Hay algo. Claro, y si está ahí es porque algo tiene para expresar, para decir, ¿no? Así es. Quien habla, la voz que escuchan y que ven, porque esta es una radio con imagen, ¿no? Es el señor Ricardo Toledo, que... Si te parece, hacemos una presentación más formal. Dale. El señor. El señor. Qué grande. El señor Ricardo Toledo es counselor, focusing trainer y terapeuta corporal. Fundó y dirigió la escuela de counseling psicocorporal. Introdujo el método Hakomi, se pronuncia así, en la Argentina. Se capacitó con Marshall Rosenberg en comunicación no violenta. Es practicante de budismo zen. Cofundó y fue maestro de meditación en la comunidad Zen Viento del Sur. Fue delegado argentino en la Conferencia Budista de Naciones Unidas en Asia. Forma counselors y enseña comunicación no violenta, mindfulness, focusing y enfoque psicocorporal en Argentina y en Egipto. Además, escribe ensayos, artículos y linda poesía, doy fe. Vos también tenés una beta ahí. Gracias. Así que la idea es que nos acompañe todo el programa con toda esta formación, este recorrido, que nos acompañe, así que acompañemos a la audiencia a ponernos en contacto con estos recursos o herramientas que nos dio la vida, pero también la formación puntual, ¿no? Desde el counseling, desde el enfoque central en la persona. Que hace esta escucha, de la escucha algo tan particular y tan central, ¿no?
Digo, uno dice, habitualmente, si yo le pregunto a la gente que no está en este ámbito, en este medio, en este tipo de saberes, si escuchan, si saben escuchar, y me miran como diciendo, ¿estás loca? ¿No? Obvio que sé escuchar, ¿no? ¿Cómo no sabemos escuchar? No tengo problemas en los oídos, escucho. ¿Y esa escucha a la que nos referimos cuando hablamos de escucha? ¿O estamos proponiendo y tratando de difundir otro tipo de escucha, ¿no? Claro. Vamos ahí a explorar de qué se trata ese otro tipo de escucha. Claro, el otro día hablábamos de uno se junta a un café con un amigo a charlar y sí, me está escuchando, está enfrente. Bueno, es la misma la escucha, ¿qué diferencia hay? ¿Qué nos puede aportar un amigo que quizás un counselor no? ¿Y qué de la escucha tiene de especial o diferente, o digamos sin ponderar, pero qué características tiene nuestra escucha? Claro, y recién me acordaba, al escucharlos, un poco cómo surgió el enfoque de Carl Rogers, ¿no? Que ustedes le dedicaron un programa que me encantó mucho el primer programa, quería decírselo. Ya se los dije, pero quería decírselo. Pero nos gusta escucharlo. Me gustó mucho la presentación que hizo Alejandro, ¿no? Y también presentar el counseling y presentar a Carl Rogers y su mirada. Y justamente Rogers estaba formado como psicólogo para trabajar y venía trabajando, y creo que trabajaba sobre todo en casos relacionados con chicos, ¿no? Y una madre de uno de los chicos le pide tener una entrevista para comentar un poco lo que le pasaba. Y él dice que por algún motivo, en ese momento, se propuso no hacer aquello para lo que en general estaba formado, ¿no? Que implica intervenir de determinada manera, etc. Sino más bien escuchar. Quiso escuchar, ¿no? Entonces hizo algo como diferente ahí. Se abstuvo un poco de intervenir tanto y quiso escuchar más bien. Entonces dice que ahí vio algo, que pasó algo, que esa persona en ese encuentro pudo ir profundo en lo que le estaba pasando y vio como una transformación. Entonces, a partir de ahí se empezó a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esto de escuchar de esta manera, escuchar verdaderamente, ¿no? Quería compartir un poquito eso. Y ahora hablen ustedes, que hablé demasiado de entrada, quiero ir más despacio. Yo venía pensando, ¿no? En la escucha, cuando ustedes dos hablaban, y pensaba, ¿qué me pasa cuando me siento escuchada? Un poco esto que vos decías, ¿qué cosas puedo captar que se mueven dentro mío y hace que esa experiencia sea diferente? ¿No? Porque este ejemplo que da el chino del café, siempre lo traigo a colación, ¿no? A mí me gusta ir cuando me siento a tomar un cafecito, soy muy observadora del lugar, de las personas, de cómo se miran o si no se miran, cómo se vinculan, qué pasa ahí, ¿no? Y yo suelo decir que lo que en general veo son conversaciones islas, donde uno habla y el otro parece responderle, pero son conversaciones completamente diferentes. Claro. Entonces, digamos, de la mano de la escucha, pienso que también viene la necesidad de hablar, ¿no? Y cómo interactúan esas dos necesidades en simultáneo, el decir y al mismo tiempo el ser escuchado. Pero ¿qué pasa si el que tengo enfrente tiene exactamente la misma necesidad? ¿Cómo hacemos para que eso funcione y que pueda haber un lugar para que ambos sintamos recíprocamente la experiencia de decir con libertad lo que me pasa y al mismo tiempo el ser escuchado? Como una danza. Totalmente. Una danza donde cada uno tiene su momento también, ¿no? Y que si permanece isla no hay encuentro, y si no hay encuentro no fluye ya como una unidad, ¿no? Como
algo que está pasando ahí entre nosotros, sino cada uno con su cuento y su rollo. Sí. Y cierta soledad, en cierto sentido, ¿no? Porque un poco lo que describías del café, bueno, te cuento, y las islas, y en definitiva una cierta soledad, ¿no? Y pensaba esto, por eso decía, ¿qué siento o qué me pasa? Ay, gracias, porque no es mi ámbito más común, por ahora, la radio. ¿Qué me pasa cuando me siento escuchada? Porque hay movimientos internos que me presentan una nueva perspectiva de mi mundo interior, cuando se activa esa escucha. Sí, y yo lo que pensaba es al revés, ¿qué me pasa cuando no me siento escuchado? No sé si les pasó, seguramente es una experiencia muy común de estar contando, hablando con algo a alguien y que lo que te devuelve te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, con lo que, ¿no? Entonces pienso en cómo esa escucha que genera esa devolución del otro está atravesada por los filtros perceptuales de la persona, por lo que sabe, por lo que conoce, y me está devolviendo quizás su experiencia, sus conocimientos, que están lejos quizás ¿no? Y como decir, no es eso. Como si no hubiera sido recibido. Claro. ¿No? Como si algo se interpusiera del otro para reafirmarse a sí mismo, en lugar de para dar cabida a tu presencia, ¿no? Uh-huh. Cómo hay la necesidad, como lo que hizo Rogers, de correrse de la necesidad de ser sí mismo por un instante, para que sea el otro, en ese momento, el único protagonista, ¿no? El único que tiene ese lugar al que me va a llevar. Yo no tengo por qué llevar a ningún lado, ¿no? Simplemente acompañar y estar disponible. Claro. ¿No? Y ahí hay como un cambio de paradigma, ¿viste? En lo que hace a cómo ayudar. En el sentido de que hay mucha cosa en relación al hacer, al intervenir, a modificar, etcétera. Con objetivos, pautas. Sí, pero en ese hacerse a un lado, mira, yo hago el movimiento de reclinarme de alguna manera, ¿no? Y poder recibir verdaderamente al otro, y para verdaderamente recibir al otro, sí, los juicios, las opiniones, todo tu cuento, ¿no? De lo que es bueno para el otro, lo que debería ser, etcétera, un poco lo pones entre paréntesis o lo dejas, claro, te encontrás. Y el otro es recibido y algo puede florecer, o sea, florecer y ser, ¿no? Simplemente es ahí, y eso es muy raro, eso es lo que yo siempre machaco, ¿viste? Yo doy entrenamiento del rol, y tenemos que trabajar mucho con nuestros hábitos que es ayudar al otro, ¿viste? Y machaco mucho, digo, con el hecho de que la mirada de Rogers, para mí, sana porque está más arraigado en un paradigma del ser, que tiene que ver con el ser, más que con el hacer o el tener, etc. ¿no? Y eso es muy raro encontrarlo, ¿no? Es muy raro y es tremendamente necesario. Esa tristeza necesitaba ser escuchada. Porque y no tengo que hacer nada con ella. Claro. No me la tengo que sacar de Claro. No, pero me parece que antes hay toda una programación cultural que de alguna manera, que es un poco también lo que mencionábamos en el programa pasado, ¿no? Que condiciona ese tipo de respuestas, ¿no? Como que no sabemos qué hacer, como si conectar con el vacío, porque hay algo de la receptividad que tiene que ver con vaciarse, o con dar lugar, y ese dar lugar a veces genera incertidumbre, porque si no hay nada para hacer, no aparece la reacción, ¿no? Aparece, a ver, y quedarse, ¿no? Detener, estar. Y culturalmente no estamos muy acostumbrados. No, tal cual. Tiene mucho que ver con lo contemplativo. Mientras hablaba me acordaba de un fragmento de un poema que escuché a uno de mis maestros, que es: puedo ver a la montaña como montaña y no como un comentario sobre mi propia vida. ¡Qué difícil! ¿No? Es genial. Y yo lo usaba mucho eso, ¿no? Y después decía, claro, pero cuando ves a la montaña como montaña,
también es un comentario acerca de tu propia vida, pero con mayúscula, no la pequeñita, la débil. La vida. Claro, es la vida, tal cual. Ujú. Y eso Sí. somos, ¿no? Eso somos. Pero vos hablabas de paradigma, y eso claramente es un paradigma bien diferente a cultura occidental, siglo, ¿no? Como esto del hacer, de que lo que importa es lo útil, de bueno, con esto de acá que hacemos, ¿no? Todo a la Producir. reacción, al producir, a lo Sí. útil, a lo que Convertir tiene. en objeto, ¿no? Sí. Todo es objeto, Sí. pero nosotros mismos nos convertimos en nosotros mismos de objeto. Sí, Lo que sí. tiene un beneficio, lo que no, lo que nos Claro. lleva a algún lado, lo que... ¿no? Como- Tal cual, tal cual. Pensaba mientras escuchaba esta descripción que vos hacías de la vida cotidiana, se me venía la palabra ritmo, ¿no? Porque también para escuchar necesito un ritmo y necesito Sí. un tiempo, digo. Y también pienso en cómo estamos hablando, Sí, que, digo, no es casual que hablemos con esta pausa, con esta posibilidad de pensar lo que voy a decir, porque ustedes me están dando el lugar de pensar lo que voy a decir. qué bueno, y en la radio, lo cual es todo un logro, ¿no? Y Porque- hablando de radio, tendríamos que ir a una pausa. Claro, eso. Porque Ahí- nos ahí una- olvidamos. Póngale, y hay- póngale en cuadro. Acá aparece el sistema. Claro, claro, claro. Bueno, y de alguna manera nos está diciendo que vayamos a una tanda y enseguida seguimos escuchándonos. Aunque sientas dolor, sigues continuando.